Entonces aquí pues resulta más conveniente hacer ciertas aclaraciones. Entonces diciendo que la presión absoluta en cualquier punto de la placa, o sea, en cualquier punto que tengamos aquí en la placa, va a ser equivalente a esa expresión. P sub 0, bueno, ese P sub 0 que se habla, la presión acá justamente exterior, pues según con lo que yo les mencionaba, esto indica que está la atmósfera y pues en muchos de los casos se va a considerar nula. Pero si existe la presión, tendríamos que agregársela acá. Entonces es como hacer una diferencia de presión, lo que hacíamos con manometría, una diferencia de presión entre ese punto y el punto que vamos a analizar. Entonces tendríamos que agregarle la presión que existe en la superficie. En este caso, como es la atmosférica, muchas veces se desprecia. Y acá, nosotros decimos que la presión manométrica, siempre analizábamos, era, bueno, densidad, gravedad y altura. Entonces noten que acá, Profe, ¿sí? ¿me puedo interrumpir? Sí, sí, diga, ya lo hizo. O sea, eso es porque la presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la barométrica. Sí, sí. O sea, es que estuve con la duda también por lo de la imagen anterior de la clase pasada, porque también se tenía en cuenta la atmosférica, pero dentro del agua. Exactamente. O sea, mira, acá, en esta placa, va a actuar la presión atmosférica, tanto de un lado como del otro. Entonces, por eso uno dice que esa presión atmosférica se puede simplificar, se puede ignorar para que nuestro cálculo sea un poco más sencillo, sabiendo que la presión atmosférica pues está sometiendo por todos los lados, por todas las caras a esa superficie que estamos analizando. Pero eso es lo que les digo yo acá, esta P sub 0 no es que sea la presión atmosférica, solo es la presión en este punto de acá arriba, pero como usted lo menciona, como estamos hablando de presión absoluta como manométrica y atmosférica, y solo está la atmosférica, pues se dice que esta manométrica sería cero siempre y cuando la superficie esté libre, por eso se habla de superficies libres, esa superficie esté libre al ambiente, para considerar que esa presión vaya a ser ¿Cómo nula. así? O sea, se refiere a la manométrica, la que Bueno, es nula. vamos a hacer un caso aquí, digamos que tenemos algo como esto. La superficie sumergida está acá, miren. Este sería como un estilo de compuerta. Eso, Resulta que aquí hay fluido, y ¿qué digamos vista es? eso. Digamos aquí sea un líquido y aquí sea el gas. Entonces, ¿Vista que superior este gas o? sea aire y genera una presión. Entonces, esa presión P sub 0, lo que le decía yo, ya no va a ser cero, porque estamos hablando que hay una presión distinta de cero acá, manométrica, que haya que agregársela aquí a la presión en cualquier punto de esa compuerta o de esa placa que estemos analizando. Sí, o Pero sea, la digamos P sub 0, entonces, o sea, va a ser la atmosférica, a fin que, de como le cuentas. digo, pues es que no entendamos esto como atmosférica, sino una presión en esta superficie. Lo que le digo yo es que generalmente cuando las superficies están Ah, así bueno. expuestas a la atmósfera, la presión manométrica es cero y solo contaría la presión atmosférica. Sí, ahorita sí ya entendí. Pero nosotros estamos analizando aquí solo las presiones Sí, ya. manométricas. Sí, ahora sí, bueno, listo. Gracias. Listo, con gusto. Y bueno, ya sabemos, les decía, siempre la presión absoluta en cualquier punto pues va a ser equivalente a eso que está ahí. Vamos a mencionar que esta H, mira, nosotros estamos tomando una pequeña parte de ese elemento. Puede ser en cualquier otro lado, ¿no? Según aquí el dibujo, pues está justamente ahí, pero yo podría tomar ese diferencial para análisis en cualquier otro punto de la superficie.
Y se dice que SH es la distancia vertical del punto, o sea, desde el punto que yo estoy analizando hasta la superficie libre. Siempre, recuerden eso, de superficies libres, que es esta línea. Muchas veces, cuando existen presiones diferentes acá, manométricas, presiones diferentes de cero, uno lo que hace es convertir esa presión en una columna del mismo fluido que nosotros estamos analizando. Entonces, por decir algo, yo tengo acá esto sometido a algún fluido, ser un gas, que genera una presión en este otro, que digamos que es agua. Entonces yo puedo convertir esta presión de aire, la puedo convertir en una columna de agua, para que me quede el mismo fluido que yo estoy analizando. Y ahí sí, la superficie va a quedar libre. O sea, esto va a quedar con una presión cero, pero sabiendo que debo agregarle una columna de agua. O sea, una distancia acá determinada que me genera la misma presión que era la provocada por ese aire. Pero ya se lo voy a explicar más adelante. Entonces, sabemos que H es desde el punto a analizar hasta la superficie libre. Y Y, este que están viendo ustedes acá, esta Y, o esa otra Y, o esta que es la misma, es la distancia desde el punto el que yo estoy analizando hasta el eje, bueno, puede ser aquí hasta el eje Z, ¿no? Pero también podemos mencionarlo como el punto O, la distancia hasta el punto O que estamos estableciendo aquí, que es la superficie libre. Entonces nosotros sabemos que la fuerza, hemos mencionado, para relacionarlo con la presión, que es fuerza sobre área, nosotros decimos que la fuerza resultante va a ser la presión por el área. Pero para nuestro caso, ya ese área pues, se va a convertir en una pequeña parte. Por eso vamos a establecerlo acá como un diferencial de área. Sabiendo esto, tendríamos necesariamente que integrar esto con respecto al área. Esa presión, como ya se lo hemos mencionado, es equivalente a tener esto. Bueno, acá, ¿por qué se dice? ¿Por qué se habla de y seno de teta, ¿no? Entonces este y seno de teta pues equivale a la relación que existe entre el triángulo. O sea, si nosotros formamos el triángulo acá, tendríamos que esta sería la hipotenusa y tiene una distancia y esta que es la altura h. Entonces nosotros decimos, el seno del ángulo que tenemos acá, inclinación de la puerta o de la placa, es equivalente al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces por eso es que uno dice que ese h, para expresarlo en cualquier punto de la placa, va a ser igual a y por el seno de teta. Por eso aquí aparece que ese h es y seno de teta. Entonces ahora si queremos nosotros resolver esa integral, ¿cómo creen que tendremos que resolverla? Pues este área, el de A, como esta presión puede ser constante, la presión quedaría como P sub 0 por el área, más, miren que todo esto de acá es constante, lo único que va a empezar a variar acá es la distancia o la ubicación con respecto al punto O, que es el Y, entonces me quedaría como rho G, seno del ángulo, por la integral de Y por dA. Y justamente a este término es el que se le conoce como el primer momento de área. Entonces este es el primer momento de área. Cuando vean, no sé, diseño o cálculo de elementos de máquinas, uno va a entender mejor eso, el primer momento de área. Entonces, si yo quisiera encontrar la fuerza resultante, pues estamos hablando de una presión promedio, como establecíamos anteriormente, o una presión en el centroide. Entonces, si vamos a encontrar la fuerza resultante, pues tendríamos que decir que esa fuerza resultante no es más que este P sub 0 por el área
y pues sustituir esto para entender que debemos hablar, pues estaríamos hablando de una altura hasta el centroide. Esto sería todo, perdón, todo eso es acá. Pues desde la superficie libre hasta la ubicación del centroide de la placa. Que bueno, según ustedes lo que se puede ver acá, depende mucho de la geometría que tenga la placa para poder ubicar ese centroide. Pero entonces, lo que les decía, todo esto multiplicado acá por A, y si uno, en la mayoría de los casos, supone que esa presión en la superficie superior, como estamos hablando de una superficie libre, va a tender a ser cero, pues se puede decir que esa fuerza resultante no es más que el producto entre estos cuatro factores. Que ustedes notan, pues, no es muy diferente a la que vimos en las clases pasadas, en que es idéntica, solo que acá, bueno, le cambiamos por H sub C, estableciendo que ese H sub C es en la altura con respecto a la superficie y al punto del centroide de la figura. Ahora, no sé, para determinar una ecuación más general para la ubicación de este CP, que es el centro de presión, tendríamos que, no sé, hacer una sumatorias de momentos que producen cada una de esas fuerzas presentes a lo largo de la placa y en comparación con el punto O. Entonces nos diría, esta fuerza resultante, para hallar el momento que produce con respecto al punto O, tendría que ser el producto entre este FR, que es el vector, y la distancia. En este caso lo podríamos llamar como Y sub P, para hablar del centro de presión. Entonces yo puedo decir, entonces el Y sub P, por la fuerza resultante, tendría que ser equivalente a decir que, mire, toda esa expresión de acá, para hacerlo un poco más general, dejemos esto aquí quieto, para hacerlo un poco más general, utilizaríamos ese de acá, y diremos que todo esto tendría que estar multiplicado por una Y. Esta Y es una Y cualquiera, porque estamos definiendo en cualquier otro punto que yo esté analizando, ¿no? El FR sí es específicamente en el Y sub P, que viene siendo en el centro de presión. Pero esa presión del otro lado, pues va a ser en cualquier punto que yo quiera analizar. Pero la intención es hacer lo mismo. Si uno toma esa integral, si ustedes se dan cuenta y tomamos esa integral, estamos hablando de una integral de superficie, una integral de área. Entonces acá, el primer término, miren que ya no saldría como gozante, pero estaría multiplicado por un y por un área. Entonces decimos acá que sería P sub 0, Y por el área. Y acá de este lado vuelven y los términos constantes vamos a sacar de la integral. Y esta, mire cómo me queda ahora. Entonces, si este era el primer momento de área, pues este se define como el segundo momento de área. Y este segundo momento de área no es más que lo que ustedes comúnmente llaman en estática como el momento de inercia centroidal. Perdón, no, centroidal no, pero sí el momento de inercia con respecto al punto en el que nosotros hicimos acá el momento, que debería ser el punto O. Entonces, todo eso para llegar, bueno, para que ustedes entiendan de dónde es que sale, de dónde resulta ese término del momento de inercia en la ubicación del Y sub P. Pues si uno empezara a sustituir aquí toda la información, que de pronto no lo voy a hacer, sé que se van a extender un poquito, y a nosotros nos interesa es qué fórmula es la que vamos a utilizar o qué ecuación y cómo la vamos a utilizar. Entonces yo les voy a decir que cuando nosotros quisiéramos despejar este Y sub P,
pues tendríamos que pasar esta FR a dividir. Entonces, cuando esto suceda, cuando uno pase ese FR a dividir, esa ecuación o la expresión que nos va a convenir para analizar sería equivalente a esa, y ya les voy a decir por qué. Y estoy hablando de una forma un poco general, porque inclusive en algunos casos se puede simplificar la expresión si decimos que esa P sub 0 es equivalente a 0. Entonces, en muchos libros esta es la expresión general. Luego de tomar acá esta expresión y despejar el y sub p, pasando el SFR a dividir al otro lado. Bueno, cabe mencionar también que al utilizar el teorema de los ejes paralelos, que ustedes veían por allá en estática, que era lo del Steiner, el teorema de Steiner, nosotros decimos acá que ese teorema de los ejes paralelos está ligado es con la distancia al cuadrado por el área. Acuérdense que nosotros decíamos, el momento de inercia centroidal más el área por la distancia que hay del punto o el centroide que yo quiero analizar hasta el otro centroide, y me quedaría el cuadrado. Entonces esta es la expresión del teorema de los ejes paralelos, en donde miren que esto resulta muy similar a lo que se mencionó acá del segundo momento de área. Sí, tiene relación con los momentos de inercia. Entonces, cuando uno sustituye toda esa información, y por eso les digo, para no extendernos, voy a darle solamente esta ecuación general, en donde si uno dice que P sub 0 es igual a 0, que dice que suele ser el caso cuando se ignora la presión atmosférica, que yo les mencionaba también hace un rato, esta expresión se puede simplificar y resultaría como, entonces YP va a ser igual al Y sub C más momento de inercia centroidal, ya que aparecía Y sub C por el área. También ustedes, pues para que pronto no van a tener ahí una confusión, nosotros veíamos en estática, o escuchamos mencionar ese Y sub C, no sé si ustedes lo escucharon alguna vez como el Y trazo o el Y barra. Entonces, es el mismo, ¿no? Para que no se vayan a confundir. Y esto, lo de IXXC, pues, si usted lo quieren escribir solamente como el momento de inercia centroidal, pues está bien, ¿no? No hay problema. Sí, entonces esta expresión, no sé cómo ustedes lo veían como Y centroidal o Y barra o Y trazo, pero en sí es la que vamos a utilizar para encontrar esa ubicación del centro de presión o la localización de donde está aplicada esa fuerza resultante. Sí, entonces ahora sí depende de qué figura tengamos, pues vamos aquí a encontrar un momento de inercia diferente en cada caso. Entonces, lo que yo les decía, por lo menos en esta superficie, acá estamos hablando de algo irregular y no conocido, que pues para encontrar esos momentos de inercia, pues tendríamos que utilizar las integrales para empezar a variar con cada punto respecto a un origen. Pero generalmente las figuras de esas compuertas planas son conocidas, entonces no hay problema, deberíamos buscar en las tablas, en los libros aparece la información, y si tengo el tiempo ahora se las enseño donde las pueden encontrar, donde se relacionan cada una de esos momentos de inercia de esas figuras. Bueno, acá esto que está acá es como trazar la relación que existe entre esta sección transversal, que la estamos hablando acá, que es la superficie plana. Acá tenemos el diferencial de área que conocemos. Y se lo toma como un volumen. Todo eso es para relacionar la misma fuerza que le estoy hablando acá, que debe estar relacionada con el volumen
de algún fluido que yo tomé acá, una pequeña parte de él para analizarlo. Pero no es más que eso, ¿no? Esto no se van a confundir con esta imagen. Entonces, esta es la forma de encontrar la fórmula, la fuerza resultante en este tipo de compuertas. Muchos libros van a tener otra nomenclatura, pero no se vayan a confundir, es el mismo procedimiento. Y la ubicación del centro de presión es esta que está acá. Entonces, inclusive, el problema de las superficies que están verticales, ustedes pueden utilizar esta expresión para encontrar el centro de presión y tendría que coincidir con lo que hicimos en las clases pasadas. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. No sé si toman apuntes, que yo creo que no lo tengo acá a la mano. Profe, Sí, el centroide es donde está el centro de gravedad, ¿cierto? sí, justamente, exactamente. Digamos que en No, una no, a ver, circunferencia, o sea, el esa no es la centroide pregunta. está acá, ¿sí? O sea, eso es el centroide. ¿Y el momento de inercia qué es? Pero es que es eso, porque es que le digo, mire, como vamos a comparar, eh, tendría que ser el producto entre un área y esa distancia en relación. Entonces uno habla del momento de inercia, es como la obstrucción, como el impedimento a no dejarse, en cierta forma, como flexionar. Lo que pasa es que uno a veces, esto lo de los momentos de inercia, tiende uno como a enredarse un poco. Pero sí, ojo, sí está relacionado precisamente por esa, mire, por esa sección transversal, según lo que nosotros vemos acá, esa sección transversal. Y, bueno, esto que está acá, que es la ¿Dónde distancia, está, dónde está señalando, profe? no se ve, espera un momento. Ah, ya, ahorita sí. Lo que yo le digo acá, nosotros tenemos esta sección transversal y nosotros queremos hallar el momento de inercia. Entonces, la mayoría de los casos, bueno, para nosotros, por eso aparece aquí como el IXX, porque si usted nota, acá aparece el eje Y, el eje Z. Entonces, el eje que hace falta acá, que es el que está perpendicular a nosotros acá, a la pantalla, en esa dirección es que nosotros queremos conseguir el momento de inercia. Entonces, es como la resistencia que tiene ese cuerpo, bueno, de acuerdo a sus dimensiones, a moverse, de pronto a girar o a rotar alrededor Dice ahí, profe. de ese eje X. ¿Sí? Sí, señor. ¿Y el doble X por qué? ¿Porque no se ve? Ah, no, eso es por nomenclatura solamente, o sea, eso, porque en el libro, este creo que es el libro de Yunus Engel, creo que aparece así nomenclatura. Pero si usted le pone solamente IX, no hay problema, no hay problema. Estoy haciendo referencia al eje que hace falta acá. Ah, ok. O sea, si nosotros notamos acá ese eje, ¿cierto? Tendremos que hacer referencia a que es el eje que hace falta acá en la gráfica. Profe, ¿y lo de los teoremas paralelos, para qué era? O sea, como para trasladar el momento, ¿es? ¿O para Exactamente, demostrar? sí, exacto. Si yo quisiera llegar hasta este punto O, digamos que, acuérdense que nosotros teníamos varias figuras y los ejes, o sea, el eje centroidal no coincide en este caso, con donde nosotros estamos aplicando acá ese par resultante, que es con lo cual lo queremos analizar. Entonces, como no coincide, tengo que trasladar ese eje allá al punto A. Entonces, ese traslado me implica acá sumarle o adherirle esta distancia. Entonces, entre más se reduzca esta distancia, pues va a ser más idéntico al momento de inercia. Y es solo por eso, ¿no? Ustedes se dan cuenta, si esto entre más se aproxima a cero, pues va a haber una igualación entre estos dos momentos de inercia. El centroidal y el punto con el cual nosotros quisimos analizar para de pronto encontrar la relación entre esa superficie libre, que es el punto O, y cualquier punto en la placa. Pero lo que les digo, eso es más que ecuaciones, de pronto uno tiende como a enredarse si
si empieza a analizarlo de esta manera, pero quiero decirles que nosotros vamos a utilizar estas expresiones para encontrar la fuerza resultante y para encontrar eh, el centro de presión. Lo que sí hay que recordar son los momentos de inercia, en este caso el centroidal, y cómo ubicamos nosotros los Y barras.